Ok, ¿cómo publicar un artículo científico? Muchos meses después. Ok. Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy tenemos el primer video de lo que puede convertirse en una serie acerca de cómo investigar y cómo publicar artículos científicos siendo estudiante de medicina. Así que hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián Gil, él ya ha salido previamente en el canal, hablándonos cómo hizo para entrar a residencia en dermatología en la Universidad del Bosque. Si quieren pueden verlo en alguna parte de aquí en la esquina. Pero la entrevista de hoy fue muy distinta a esa, porque nos centramos únicamente en un aspecto, y es uno cómo puede pasar de ser un estudiante promedio con 0 o una publicación a alguien que tiene 12, 15 publicaciones. Entonces pudimos hablar de muchísimas cosas. Yo mismo aprendí un montón de tips muy útiles. Dejaremos los links de cada sección de las cosas que hablamos, pero creo que les va a servir mucho esta entrevista. Y lo mismo, es un proyecto que de pronto queremos expandir. Conocemos un par de personas más que tienen muchísimos artículos y que tienen una carrera de investigación gigante, así que si les gusta el proyecto, déjenos un like, suscríbanse, un comentario y sin nada, comencemos. Bueno, Sebas, entonces esto probablemente va a salir ya creo que una semana después de que ya tenemos tu entrevista subida ahí de cómo entraste a dermatología en el bosque. Lo vamos a dejar por ahí en alguna parte de la esquina, por si la quieren ver. La idea de hoy es que hablemos cómo ser un investigador, o sea, cómo pasar de ser estudiante de medicina a ser un investigador en Colombia, porque creo que ya te podemos considerar investigador en Colombia, alguien que tiene varias publicaciones, que los diversos journals lo llaman a que revise artículos, o sea, cómo pasar de eso, porque en mi experiencia, no sé si eso sea así en todas las universidades de Colombia, en otros países, pero la distribución, por lo que yo he podido ver, de la producción científica en investigación se distribuye como una distribución de Pareto, en el que la gran mayoría de personas, 60, 70, 80%, no tienen una publicación, ninguna. O sea, se gradúan sin básicamente haber publicado un solo artículo. Y hay un grupo de personas, hay un grupo de como dos, tres personas que tienen 10, 12 artículos cuando se gradúan. Entonces, la idea, y tú eres una de ellas, entonces, ¿cómo pasar de ser el estudiante promedio sin publicaciones a graduarse con 10, 12 artículos, que lo llamen a uno para oportunidades de investigación? O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Cuál fue como tu primer paso? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? Bueno, pues lo primero es que el que diga que toca asistir a las clases de epidemiología, pues es mentiroso. Yo sinceramente durante el pregrado fue muy poco lo que puse cuidado a las clases de epidemiología, digamos que no, al no considerar el valor que éstas tenían, sino que fue más adelante dentro de la práctica donde me di cuenta que en verdad es algo muy valioso y que es algo que marca mucho la diferencia entre, por ejemplo, un médico que sabe interpretar la evidencia científica versus un médico que no. Porque no necesariamente toca ser investigador para saber interpretar la evidencia científica, sino que dentro de la evidencia científica hay muchas herramientas de la bioestadística y la epidemiología que te ayudan a entender bien un artículo y que esto lo traduzcas tú en la práctica clínica a la hora de tomar buenas decisiones. Entonces, este es el primer punto y este es del mismo modo el argumento que tuve yo para empezar a ser investigador. Yo decía, yo quiero ser buen médico, ¿sí? Pero yo no me quiero quedar con lo que me dicen, yo quiero poder avanzar un poco más y utilizar las herramientas que me da ahorita las ciencias y las tecnologías para, para yo poder obtener la mejor información y además de eso saber interpretarla y luego de eso producirla yo mismo. Entonces ahí empezó mi camino, que fue como en séptimo, octavo semestre, donde me metí a investigar a la Fundación Cardioinfantil. Entonces aquí empezamos un proyecto y en ese momento me dijeron a mí, arme una base de datos y haga un marco teórico. Yo no sabía absolutamente nada. Entonces, en ese momento me di cuenta, pues primero, que me faltó aprender un poco y que las bases en investigación en la universidad a veces suelen ser un poco ladrilludas, porque de pronto la forma de enseñar no es la mejor o no es tan dinámica o simplemente a los estudiantes no les interesa porque pues no va a ser su campo, pero es algo que es extremadamente importante. Entonces, en ese momento yo empecé a leer
empecé a leer de un libro de un autor que se llama Álvaro Ruiz, que tiene un libro que se llama Epidemiología Clínica. Es un profesor, si no me equivoco, de la Universidad Javeriana, no sé si en este momento esté, pero es un libro que yo recomiendo a todas las personas que quieran iniciar su camino dentro de la investigación, porque es un libro que es muy fácil de comprender. Básicamente se puede decir que está hecho con plastilina porque los conceptos son muy fáciles de asimilar, y es un punto como de inicio clave. Entonces, bueno, en ese momento podemos decir que yo todavía no había empezado a leer ese libro, entonces empecé a leer como cosas de internet, a educarme un poco, pero fue un poco demorado el trayecto. Pero como el trabajo del día a día rondaba con respecto a cosas de investigación, entonces pues uno va aprendiendo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es generar ese acercamiento con la investigación, sea ya en un semillero, sea ya con algún docente investigador, o sea ya con un grupo de investigación como tal. Durante la universidad yo estuve en el grupo de investigación clínica. En ese grupo aprendimos un poco de bases de epidemiología, pero luego no pudimos continuar. Pero hay grupos que prosperan mucho. Por ejemplo, en la Universidad del Rosario, el grupo CREA o el grupo de Neuros son grupos donde los estudiantes pueden iniciar a sentar unas bases un poco sólidas en la investigación, y en el momento de graduarse, pues poder aspirar a un rural en investigación. Entonces, pues lo primero que diría yo es el acercamiento sea con docentes, sea con otros estudiantes que están investigando, con grupos de investigación, semilleros, etcétera. Entonces, ese sería el primer paso dentro Ahí del me surgen pregrado. varias preguntas. La primera es, o sea, como tu primer acercamiento serio a la investigación ocurrió en quinto año, o esos semilleros que me hablaste te habías metido antes. Esos seminarios yo había asistido antes, pero como no es algo práctico, tú no logras enlazar los conceptos con la práctica. Entonces, es significativo desde el punto de vista del aprendizaje, pero no tanto a la hora de tú poder consolidar esos conocimientos en investigación. Por eso, para aprender hay que practicar, y para practicar, pues toca involucrarse con alguien que te permita hacerlo. Ok, Entonces, ese y es el primero. ahí es donde me llega la siguiente pregunta y es, em, no tengo mucho conocimiento sobre espérame un segundo ya. No tengo conocimiento sobre cada una de las particularidades, como de los grupos de investigación, pero mi hipótesis es que no todos son creados iguales, o sea, no todos los grupos en investigación son igual de prolíficos y no todos producen la misma cantidad de publicaciones, y creo que cabe la pena pensar que si uno se mete a algunos, puede que uno se gradúe y no haya publicado nada. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. uno cómo puede navegar ese espectro de grupos, uno cómo puede hacer una decisión informada antes de pues antes de meterse a alguno. Y claramente, pues va a importar mucho cuál son o sea, uno que de verdad que quiere investigar, pero ¿qué le sugerirías a alguien que está como viendo varias opciones para decidirse por una o la otra? Bueno, pues lo primero es, pues si su fin va a ser investigar, puede meterse al grupo que tenga el conocimiento, que le ofrezca el conocimiento que va de la mano con sus afinidades. Lo segundo es, si quiere publicar, busque un grupo que tenga reconocimiento en publicaciones. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías, no todos los grupos publican lo mismo. Es decir, un grupo de investigación a veces se consolida con una cabeza, la cabeza del grupo, y los asistentes y las demás personas que ayudan. En algunas ocasiones, la cabeza del grupo tiene algún tipo de financiación, como por ejemplo por la universidad, y esta persona tiene por su mismo trabajo, tiene que producir. Entonces, esto es algo que si uno lo tiene en cuenta, uno ya sabe que si uno se mete a ese grupo, uno sí o sí va a producir, porque la persona que está más arriba y te está dirigiendo tiene que producir. Entonces, tú tratas de involucrarte de una manera responsable como alguno de los coautores. Entonces, eso es algo que toca tener en cuenta. Si este grupo no está financiado, puedo poner un ejemplo, un semillero fundado por los estudiantes con sustento de docentes externos, puede que este grupo no prospere. ¿Por qué? Bueno, puede que sí también prospere, pero generalmente los docentes externos, si no son de la universidad, pues no tienen algún tipo de remuneración por el trabajo que harían de manera extracurricular, o dos, no tienen el tiempo para hacerlo. Eh,
O tres, simplemente no hay como una estructura lógica dentro de ese grupo que les permita llevar un orden, que les permita ser un grupo fructífero. Entonces, lo primero es mirar quién es el líder o el director del grupo de investigación, porque de esto casi que depende todo, porque el líder es el que tiene la iniciativa, el líder es el que está financiado y es el líder el que va a llevar el hilo de todo. Entonces, si no hay un buen líder, puede que los miembros del grupo sean muy buenos, pero ese grupo de investigación no va a ser fructífero. Es, creo que lo más importante, o sea, si me preguntan, es lo más importante más que cualquier otra cosa. Eso es algo Ok. que toca mirar. Y, por ejemplo, si alguien te pregunta, listo, ya creo que sé quién es el líder, me puedo enterar, uno, ¿tienes como alguna herramienta fácil de acceder en donde uno ponga el nombre de esa persona y aparezca todo lo que está publicado? Algo como Bueno, pues hay ResearchGate, algo así. hay muchísimos perfiles. Dentro de los perfiles como investigador, uno puede generar un Web of Science ID, uno puede generar un perfil en Scopus, uno puede generar un perfil en Colciencias, que ese perfil se llama Civilac. Pueden generar un perfil también en, no sé si ya lo dije, en ORCID se escribe, pero se dice ORC-ID. Ajá. Y este ORCID pues te da un número de investigador y ahí van entrando algunas de tus publicaciones y tú las sincronizas. Entonces la idea es que uno a medida que vaya haciendo cosas, uno vaya sincronizando todas las actividades que uno tiene. Entonces, esto es algo que es extremadamente dispendioso. Digamos, yo incluso no he sincronizado muchas cosas porque quita muchísimo tiempo y porque se tienen que sincronizar entre todos para que tus cosas aparezcan. Entonces, es algo un poco complejo, pero esto se hizo para estandarizar, por ejemplo, si tú te llamas Santiago y tienes algún apellido como con ñ, por ejemplo, eh, no sé, Santiago Quiñones, el Quiñones tú lo puedes poner en idioma español, pero en el idioma inglés le quitan la Sí. ñ. Entonces, puede que en el momento de poner tus cosas digan, oiga, pero este no es usted, su nombre verdadero es con la ñ. Entonces, por eso se generaron todas estas plataformas y era para poder estandarizar por medio de un código eh, el perfil de un investigador independientemente de su nombre. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Buscar el perfil del investigador. Lo que puede hacer uno si no sabe absolutamente nada es poner el nombre en Google. Si uno pone el nombre completo en Google, es decir, que el nombre completo con los dos apellidos, les va a aparecer lo primero el perfil académico de Colciencias, el perfil académico de Google Scholar, eh, y le van a aparecer muchísimas otras cosas donde puede estar involucrado. Entonces, eso pues adicional a que puede que esa persona trabaje para una universidad y si trabaja para una universidad es un punto positivo totalmente porque la universidad generalmente financia los proyectos y hay más proyectos de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta que este autor pues tenga un perfil de investigador y lo segundo es que pues probablemente sea mejor si trabaja con una universidad, puesto que va a tener mayor financiación y mayor número de proyectos en los cuales uno podría participar. Entonces, Ok, en eso respondo. ok. Entonces, retomando el hilo que teníamos, lo primero es tener como ese acercamiento inicial, o sea, meterse a un grupo, a algún semillero, algo que no le permita como comenzar a hacer sus primeros pasos. Eh, pero mi duda es, tú lo tomaste un paso más adelante, o sea, tú no solo te metiste en un grupo, sino que hiciste un año entero, básicamente donde tu objetivo puntual era investigar. ¿Crees que eso es necesario? O sea, ¿crees que, por ejemplo, alguien está en este momento en el Rosario, sexto semestre, y quiere ser o sea, quiere tener un rol importante en investigación? ¿Qué tan necesario, o sea, crees que se puede llegar a lo mismo en donde estás tú sin dedicar un año entero? ¿Como hay alguna alternativa o crees que uno tiene que ser como muy serio al respecto y como sus selectivas ponerlas en investigación? No creo, digamos, yo creo que mi año menos fructífero en investigación, eh, pues obviamente no le estoy echando la culpa a nadie, no tiene nada que ver con mi entorno como de investigador, en ese momento de investigador junior o de estudiante, como se diga. Mi momento menos fructífero para investigar fue ese momento. ¿Por qué? Creo yo que era porque simplemente yo estaba en entrenamiento y el deber de las personas que estaban conmigo era entrenarme. Entonces, ese entrenamiento yo me di cuenta que tú lo puedes adquirir en cualquier momento de la carrera, pero que el punto clave para generar ese entrenamiento es con ese acercamiento que hablábamos anteriormente. El acercamiento te va a permitir ir explorando un poco
los tipos de estudios que existen, los estudios cualitativos, los estudios cuantitativos, luego adentrarte un poco en la epidemiología, que es la forma de investigar como un poco más centrada en las enfermedades, en la distribución de las enfermedades, los riesgos, etcétera. Y esta pues es la que más utilizamos en la medicina. Entonces, cuando uno se involucra un poco más con investigadores, ellos te aproximan un poco a eso y de ahí en adelante tu deber es estudiar para poder rendir. Entonces, generalmente uno empieza como estudiante escribiendo un reporte de caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un reporte de caso? Pues que los errores que más frecuentemente se cometen es que como todos redactamos mal la historia clínica del paciente en la enfermedad actual, porque como entre médicos nos entendemos, nos saltamos conectores, nos saltamos artículos, nos saltamos todo, a la hora de pasar es un artículo que ya tiene que tener unas normas y una semántica clara, esto cuesta un poquito de trabajo. Entonces, lo primero es volver a acordarse que el español existe y que uno antes escribía ensayos en el colegio. Entonces, eso es lo primero y que es un poco difícil, eh, pero es extremadamente clave. Entonces, cuando uno empieza, uno se da cuenta, listo, tengo que volver a aprender a escribir. Y lo segundo, cuando yo escribo, ¿qué pasa? Generalmente no todas las ideas son mías, entonces tengo que aprender a referenciar y ahí entran ya los gestores de referencia, pero pues eso es otro tema, otro mundo aparte, pero hay que aprenderlos a usar, porque si a ti te acusan de plagio, ya como a nivel de la comunidad científica es muy grave porque no te vuelven a recibir artículos. Entonces es algo que toca tener mucho cuidado, especialmente cuando uno está dirigiendo un proyecto, y es que absolutamente todo lo que está escrito que merezca una referencia, tenga su referencia. Es lo segundo que uno aprende escribiendo un reporte de caso. ¿Cómo escribir? ¿Cómo poner una referencia? Lo tercero, ¿cómo crear imágenes? Uno cree que es únicamente pegar la foto que uno tomó con el celular, pero generalmente los journals te piden un tipo de calidad de la foto, una cantidad de píxeles y un formato. Entonces el formato puede estar en PNG, JPG, eso es algo que también tienes que hacer. ¿Y eso cómo aprendes que va así? Es aprender a leer las instrucciones para autores de las revistas. Entonces, tercer y cuarto aprendizaje de reporte de caso. ¿Cómo hago una figura? Que generalmente se hacen en PowerPoint. Y cuarto, cómo leer las instrucciones de la revista donde yo lo voy a mandar, porque uno ya debe tener claro la revista en el momento de escribir. Y entonces, ahí ya pasaste por todo eso y luego llegas a la discusión. Y en la discusión dices, bueno, ¿qué es una discusión? ¿Qué tengo que poner? Entonces ahí aprendes, la sexta cosa que uno aprende en un reporte de caso es cómo montar una discusión. Y la discusión para todos los estudios es diferente, pero todos se basan exactamente en lo mismo, que es yo qué tengo, qué encontré y qué encontraron los demás y cómo yo hago ese contraste entre lo que yo tengo y los demás tienen y por qué lo mío es importante y puede aportar a la comunidad científica. Esta es la parte más difícil porque ahí te tienen que fluir mucho las ideas y estas ideas la única forma en cómo te pueden fluir va a ser leyendo. Si tú no lees del tema en el que tú estás escribiendo, no vas a poder generar una buena discusión. ¿Por qué? Porque solo tienes tu punto de vista y no tienes el punto de vista de los demás. Entonces, esa es la séptima cosa que se tiene en cuenta a la hora de hacer un reporte de caso y es, tengo que leer y tengo que aprender de las opiniones de los demás. Y luego viene lo último, que es la conclusión. Entonces ahí aprendes lo último y es cómo sintetizo toda la información que tengo para decir que estoy aportando algo. ¿Sí? O qué es lo más representativo, lo más significativo de mi investigación. Entonces eso va en la conclusión, es lo que tú aprendes. ¿Y cómo lo aprendes? No es que nadie vaya a llegar a decírtelo, porque si tú ves, la mayoría de los pasos son hechos por uno mismo. Sí. O sea, tú redactas, nadie te va a decir cómo redactar. Tú escribes tus resultados, te pueden guiar, pero tú los escribes. Tu discusión, nadie te va a ayudar porque tu discusión no existe. Tu discusión tú te la vas a inventar con respecto a lo que leas. Y tu conclusión es la síntesis de todo. Entonces, ese es el problema. Nadie te va a enseñar, te pueden guiar y te pueden decir cómo hacerlo, pero tú vas a aprender. Entonces, por eso que ese acercamiento a la investigación es importante y, por ejemplo, con cosas tan simples como un reporte de caso, esas herramientas que te dan ya te enseñaron a hacer una discusión, una figura, a saber leer y a saber escribir. Y esas cuatro cosas son lo más importante para todas las actividades relacionadas con la investigación. Entonces, pues lo primero es como generar como ese acercamiento. Sí, eso es como lo bonito de los reportes de caso, ¿no? Porque uno aprende un montón y realmente lo único que uno necesita es leer, como educarse en el formato, en más o menos uno cómo tienes que escribir,
pero básicamente no son cosas como súper, uno no le toca hacer un curso de 60 horas para ver, no, uno como que si uno lee bastante y uno es juicioso y tiene un buen mentor, como que uno lo saca adelante sin mucha maroma. Entonces, me imagino que tus primeras publicaciones, tu primera publicación fue un reporte de caso. Mi primera publicación fue un reporte de caso de 6 pacientes. Aquí pues acordarse que serie de casos va desde 10 para arriba. Bueno, también dependiendo de autores, pero fue un reporte de casos de 6 pacientes con síndrome de Williams. Y en este reporte, este reporte sí era un poco más denso porque en los resultados teníamos que mostrar el tamaño de la lesión que tiene, que es 7Q, 7Q, no, 7Q es de George, ¿no? Es el 21Q. brazo chiquito del 7, ¿no? ¿No es el Sandy siete se p trabó. Ya. ¿Me escuchas? ¿Se te ve qué? No, ya, 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 Ahora- ya se ve. ¿Ya? Sí. ¿No es el 7P Bueno, listo. en Williams? En Williams, es que ya me olvidó, Williams y George son como lo mismo, uno es 7Q y otro es 21Q. Bueno, no importa. El caso es que, bueno, lo voy a volver a decir. Pues el caso es que el primer reporte de caso fue en síndrome de Williams. Reportábamos en una tabla el tamaño de las deleciones y lo que buscábamos o lo que pretendíamos encontrar era que una lesión atípica, es decir, más grande o más chiquita, generara en el paciente una correlación genotipo-fenotipo distinta. Es decir, como visualmente este paciente tiene algo distinto de los demás, la respuesta fue no, ¿sí? Y esto es algo muy triste, y es que cuando tus publicaciones no tienen hallazgos positivos, el chance de ser publicados es muy bajo. Entonces, este fue una serie, perdón, un reporte de caso muy bonito, nos gastamos como 12 páginas porque hicimos eh, revisiones de la literatura y absolutamente todo, y además hicimos análisis molecular, o sea, había mucha información Sí, o demasiado sea, útil. estaba muy bien planeado. Y este artículo nunca fue publicado, simplemente por el No. hecho de no, nunca fue publicado. No lo recibieron en varias revistas top. Nunca fue publicado por esa. Esto es algo que también desmotiva mucho, y es que cuando tus publicaciones no tienen hallazgos positivos, eh, baja la probabilidad. Pero pues esto es algo que yo creo que se está como venciendo un poco ahora, y es que no necesariamente los resultados positivos pues son los mejores, sino que también hay que tener en cuenta aquellos resultados negativos. Y lo otro pues que hay que tener en cuenta es que digamos que pues la investigación es un campo muy grande, entonces pues da cabida para absolutamente todo, pero lastimosamente eso pasa para publicaciones en revistas top. Por ejemplo, en ese artículo, ¿cuánto tiempo te demoró hacer toda o sea, de inicio a fin, ¿cuánto tiempo le dedicas a este artículo? 8 meses, Es mucho tiempo. ocho Yo ahí meses entiendo por porque qué mucha gente se frustra con la investigación, porque dice como voy a dedicarle y voy a sacar, porque encima de que uno pues ya de por sí, por ser estudiante de medicina, su horario no es el más laxo del mundo, uno sacrifica otros espacios y como que no termina publicando. Entonces, uno cómo puede como sobrellevar eso, o sea, eso cómo se vuelve más llevadero, o tú cómo qué palabras de motivación le darías a alguien que está en ese punto. como para sobrellevar la frustración. Sí, Bueno, pues lo primero es siempre haber frustración al inicio. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por el hecho de uno saber que uno no sabe. Entonces la frustración siempre va a estar, y la frustración va desde el inicio hasta el final siempre, porque, pues te pongo un ejemplo, hace poquito realizamos una revisión sistemática de la literatura de afectaciones dermatológicas en pacientes COVID, y este artículo, o sea, cogimos 64 artículos de todos los países y sintetizamos la evidencia. Y lo que pasó con ese artículo es que justamente como 2 semanas antes de que lo mandáramos a publicar, otra persona realizó un estudio similar. La calidad metodológica, si uno la comparaba, nuestra calidad metodológica era mejor, pero ese autor publicó en una revista de alto impacto. Entonces, ¿qué pasó con ese artículo? Ese artículo no se publicó.
Entonces, la frustración de uno realizar una revisión sistemática que demora muchísimo tiempo porque te toca leer absolutamente todo y resumir todo, y luego aparte de resumir, escribir tu artículo, luego ver que tus resultados fueron bonitos y que no lo puedes publicar, te frustra mucho. Pero, pero en el momento en que tú aprendes a escribir, te das cuenta pues que puedes dedicar tiempo libre a eso. eh, Generalmente tienes que asumir la frustración porque no siempre tus artículos van a salir. Digamos, hay muchos artículos que yo no puedo publicar simplemente por el hecho de que hay un artículo similar, o las revistas de Q1 a Q3 no las consideran. Entonces los hemos dejado como en remojo para perfeccionarlos, meterles algo más y volver a intentar. Porque pues nuestra meta en ese caso sí era ganar el punto de la publicación en revista indexada. Pero eso pasa, siempre pasa, y desde el inicio también es muy difícil porque uno de médico, uno no usa, por ejemplo, PowerPoint, pero a la hora de crear imágenes y tener que unir imágenes y crearles los captions y tener que hacer todo eso, te toca sí o sí aprender a usar PowerPoint, saber dimensionar las imágenes y aprender muchas cosas. Y pues son cosas que sí o sí te toca asumir si quieres aprender cómo investigar, y es saber usar las herramientas que te da Microsoft, porque te toca usar Word, te toca usar Excel y te toca usar PowerPoint. Y sí o sí te toca saberlos usar más o menos bien para poder montar algo que sea llamativo a los editores. Pero esa frustración siempre va a estar. Eh, y yo creo que es difícil asumirla, y más cuando digamos que uno no tiene un autor muy reconocido dentro de su pool de autores. ¿Por qué? Porque generalmente los editores miran quién escribe. Hay revistas que dicen que son insesgadas, pero hay muchas revistas que tienen preferencia por el nombre del autor. Entonces, pongo un ejemplo en Estados Unidos. Uno va y busca quién hace cirugía de Mohs, quién publica sobre cirugía micrográfica de Mohs, y uno siempre va a ver los mismos tres autores. Entonces, vaya uno a publicar sus resultados de Colombia y pues probablemente no te los reciban, pero no es tu culpa, sino que uno puede decir que así funciona la ciencia. Entonces hay muchas cosas que son estructuralmente injustas, pero son cosas que siempre van a suceder. Entonces es más bien como para superar la frustración, pensar que el bien que tú estás haciendo con lo que publicas es grande y que es una forma de hacer medicina, porque igual le vas a aportar a los demás para que aprendan de tus casos o de tus experiencias. Pero la frustración siempre va a estar. Sí, o sea, de eso sí no hay forma. Hay o sea, con el punto que tú mencionas, sí, yo siempre escucho una crítica y es, por ejemplo, que uno para presentar, para que uno le acepten un reporte de caso, uno siempre tiene que buscar como la enfermedad más rara que presenta con una presentación extraña, o sea, como lo más raro, lo más raro, lo más raro. Y la gente dice como eso, ¿qué tan, o sea, eso realmente qué tanto le aporta como a la comunidad científica, como, o sea, dicen, no, ya para publicar básicamente tengo que encontrar algo que nadie, como que algo tan raro que a la gente ni le interese. ¿Qué le responderías a esa crítica? Pues bueno, es que lo primero es que para publicar el reporte de caso, pues hay muchos criterios. O sea, puede que sea una manifestación rara de una enfermedad o una reacción rara de un medicamento, o que se sobrelapen dos enfermedades que nunca se han sobrelapado. Entonces, es tener en cuenta primero los criterios para publicar un caso, y lo segundo es que también se van a frustrar porque van a ver en revistas muy buenas que reportan casos que no son extraños. Simplemente son casos que Mm. aportan a ese grupo de casos para aprenderlos a describir mejor o ver qué son, que se pueden presentar de manera distinta, pero no necesariamente cumplen esos criterios. Sí, yo he visto muchos en Entonces, el New England, ¿no? El New England publica casos sí, como muy de la son vida casos muy diaria. de la vida cotidiana. Pero eso, pues, si uno manda un artículo de esos, probablemente no se lo vayan a aceptar. Exacto, vas y lo mandas tú como investigador colombiano, y te van a decir que no. Generalmente esos autores que mandan eso son de hospitales reconocidos allá y se los reciben, y hay enlaces entre ciertos autores y ciertos editores. Eso es algo que se ve muchísimo, eh, y pues es algo que sucede y es algo que toca tener en cuenta. Y es por eso que muchas eh, publicaciones fallan. Digamos que la probabilidad de tú acertar
en tu primer envío de tu manuscrito científico y que te lo acepten en la revista, así sea con cambios, la probabilidad de acertar es de menos del 10%. Es Ok, decir, tienes un 90% de probabilidad de que te digan que no, de primerazo. sí. Y tienes un 10 para que te digan que sí o que sí con modificaciones en el primer intento. Entonces, casi siempre le van a decir a uno que no. La duda que me surge ahí sería, entonces, no sé, podemos mirarlo desde varias perspectivas, ya sea como entrar a una residencia o conseguir oportunidades en otro tipo de investigaciones, pero si yo no publico la experiencia que tuve, no sé, mi experiencia en redactar este artículo, ¿eso en algún punto lo cuentan? ¿Eso en algún punto como alguien lo valora? Por ejemplo, digamos que yo no publiqué nada, pero estuve 6 meses investigando en cardiopatías congénitas en la Fundación Colima. ¿Eso uno lo incluye en la hoja de vida? ¿Eso vale la pena? ¿O la gente dice como no, si no publico nada, pues ni lo meta? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues lo que interesa, pienso yo, es la experiencia. O sea, mientras uno sea sincero y diga como lo que hizo, muy bien. Eh, digamos que en mi caso, digamos que no necesariamente todas esas 15 cosas de producción científica son relacionadas con publicaciones. O sea, puede que haya otras cosas relacionadas con artículos de libros, con formulación de bases de datos y cosas robustas. Entonces, no necesariamente todos son artículos, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y es que en la producción científica de uno van muchas cosas. Un capítulo de libro, una monografía, un artículo en revista indexada o no indexada, un abstract. Los abstracts también dan muchos puntos porque el abstract, pues tú lo puedes hacer rápido, obviamente pues con resultados preliminares, pero el abstract te lo certifican. Entonces, en tu producción científica puede haber muchísimas cosas que no necesariamente son artículos en revista indexada. Entonces, mientras tú sepas organizar eso en tu hoja de vida, pues eso va a ser extremadamente valioso. Y la experiencia en investigación también les gusta. Por ejemplo, yo algo que coloqué es que yo tuve una experiencia en investigación en cardiopatías congénitas no me acuerdo cuántos meses, pero y a pesar de que la producción científica no fuera muy alta, la cantidad de productos chiquitos sí fue mucha. Entonces no necesariamente todo es publicar, pero esos productos sí se deben valorar porque independientemente de todo, así no estén publicados, es producción. Ok. Y por ejemplo, en tu experiencia, digamos, con lo de la residencia en dermatología, ese tipo de cosas las tienen en cuenta también. Cuando, por ejemplo, miran dos aplicantes, uno no tiene tantas publicaciones, pero tiene mucha experiencia investigando, o de pronto su investigación es mucho más larga, o sea, digamos, la otra persona tiene 5 reportes de caso, pero el otro estuvo en un proyecto gigante de investigación, pero todavía no se ha publicado. Como eso lo valoran en las residencias en Colombia. Sí, pues lo primero, que era lo que hablábamos en la anterior charla, es que la publicación sea de tu área de interés. Y lo otro es que los doctores saben que un reporte de caso, pues generalmente uno puede decir entre comillas que lo puede hacer cualquier estudiante o pues una persona que tal vez no tenga tanta experiencia, pero si alguien, por ejemplo, participó en un ensayo clínico o en un estudio de corte transversal analítico o en un estudio de casos y controles, pues eso requiere un poco más de bagaje en investigación y sí, claro, que daría más puntos, porque por ejemplo, en las series de caso y en los estudios de reportes de caso, la estadística es casi que nula, porque tú no puedes decir en 5 pacientes que el 80% tenía amaurosis, porque pues no es válido, porque tu tamaño de muestra no te da para tu poder asumir que eso es significativo para la clínica. Entonces, eso sí es algo que lo tienes muy en cuenta, eh, puesto que obviamente para participar en estudios más robustos requieres, así sea de base, un conocimiento más amplio. Ok. Entonces, sí lo tienen en cuenta y el tiempo de investigación no siempre es como directamente proporcional como a lo bueno que vaya a ser el investigador también. Ok. Después del reporte de caso, cuál es como ese siguiente paso? O sea, que tú, listo, ya tienes tus reportes de caso, ya has estado algunos meses ahí haciéndolo, digamos que ya publicaste algunos. ¿Cuál fue tu siguiente paso en investigación? Mi siguiente paso,
O sea, después de los Mm, reportes que vino o que te tocó aprender, o sea, cómo pasar de reportar a hacer grandes bases de datos o casos y controles. bueno, yo en la cardioinfantil ahí aprendí lo primordial, lo que hablábamos ahorita, a leer y a escribir y a referenciar y a hacer figuras. Luego, cuando entré a investigar en el Federico Lleras, mi primer trabajo grande fue iniciar un protocolo de investigación. Pasar de un reporte de caso a un protocolo de investigación, digamos en términos científicos, es mucho, porque un protocolo de investigación dentro de los parámetros que te pide Colciencias es algo que es extremadamente robusto. Entonces me tuve que dedicar un tiempo a aprender cómo hacer un protocolo. No es difícil, Colciencias te da generalmente todas las instrucciones dentro de su página, los formatos para hacer protocolos. Entonces, ese protocolo es demasiado valioso. ¿Por qué? Porque generalmente todas las tesis que te piden en el país y en tus residencias tienen un formato parecido. Entonces, si tú aprendes a hacer un protocolo, aprendes a hacer una tesis sí o sí. Mm. Entonces, esto es algo que me pareció extremadamente valioso y es que yo durante mi internado tuve que hacer un protocolo. Entonces, ese protocolo lo empecé a hacer, empecé con varios marcos teóricos. eh, a partir de esos marcos teóricos salieron varias revisiones de literatura que tampoco al final nunca publicamos porque, por lo que te digo, por los mismos problemas o los mismos inconvenientes que se tienen dentro de la comunidad científica. Pero de Sí. pronto más adelante esas revisiones servirán para algún estudio y se va a publicar. Eso es lo bueno, o sea, lo que uno haga no se pierde, pero pues quedará para más adelante. Sí. Entonces, dentro de ese protocolo, eh, ahí sí tenía el libro de Ruiz a la mano, porque era mi primer estudio, era un estudio corte transversal. Ese estudio fue básicamente el estudio que me dio trabajo, porque ahorita estoy trabajando en eso todavía, o sea, muy demorado, o sea, desde que yo estaba en el internado hasta ahorita, sigo trabajando en eso. Entonces, la investigación requiere de paciencia. Eh, en un estudio de corte transversal me tocó leer un poco ese libro, leer un poco de estadística. Afortunadamente, mi profe en ese momento pues era epidemiólogo, era dermatólogo epidemiólogo. Entonces él me ponía a revisarle el tema tanto de dermato como de epidemiología. Entonces aprendí muchísimo de las dos cosas y ahí fue que empecé a redactar mi protocolo. Con ese protocolo, ya de ahí en adelante, solamente era dentro de mi cabeza plantear una metodología para cada estudio distinto. Y eso que me lo aportó la maestría y la especialización en epidemiología clínica. Ok. Entonces, eso que aportes te da como esa primera aproximación. Y es que si yo no hubiera hecho la maestría, igual yo hubiera podido seguir investigando y pudiera, no sé, seguir participando en estudios, porque era simplemente decirle a algún estadístico, a algún epidemiólogo que me ayudara con mi metodología. Entonces, no necesariamente todos tienen que ser epidemiólogos porque siempre va a haber alguien que lo va a ayudar a uno. Es cuestión de saber para investigar esas habilidades básicas que uno tiene que tener. Y es también conocer qué tipos de estudios son, cómo se escriben, en qué consisten. Eh, y era algo que yo veía como generalmente como dentro del trabajo o dentro del internado ya como en investigación en dermatología y es que mucha gente no conocía eso. Entonces esa fue como la iniciativa que yo tuve para, pues, para fundar una página para enseñar epidemiología. Y es que la gente tiene que conocer muchas cosas que son básicas para poder familiarizarse con la investigación y hacer las cosas bien. Porque generalmente cuando alguien no sabe, te pasa un protocolo y es un marco teórico desorganizado donde tú no ves un orden lógico entre los antecedentes, entre el planteamiento del problema, entre las definiciones clave y entre, por ejemplo, luego el estado del arte y la pregunta de investigación. Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta porque tú tienes que partir de lo que se sabe, de lo que se conoce, de lo que hay o de lo que existe y de lo que tú vas a plantear para poder llenar ese vacío del conocimiento. Entonces, esto es algo que sí o sí toca tener en cuenta para uno poder empezar sus proyectos solo. Y esto es algo que solamente se consigue leyendo. Ok. Pero ese fue un salto muy grande desde el reporte de caso hasta el protocolo, pero todo eso pues involucró, digamos que un trayecto importante en lectura para poder plantear ese tipo de proyectos. Por eso es que yo recomendaba este libro de Ruiz. Ok. Entonces, tú, o sea, ¿cuál sería como una sugerencia práctica a alguien que, no sé, ponle está en octavo semestre, noveno semestre, ya tiene algunos artículos publicados, así chiquitos? ¿Cómo hacer ese salto? O sea, por ejemplo, digamos que
o digamos siendo médico, yo podría comenzar a reunir casos y comenzar a agruparlos así como por mi cuenta. O sea, como, ¿qué le podríamos recomendar a alguien que está muy metido en este tema, pero todavía es principiante, está aprendiendo, coge el libro del doctor Ruiz, lo lee, pero cómo llevar eso a algo un poco más tangible? Bueno, lo primero es tener iniciativa. Si tú de estudiante, o sea, el momento de ser estudiante es el mejor porque de estudiante le puedes proponer cosas siendo proactivo a un docente y si a él le gusta te dice que sí, tú tienes la responsabilidad, pero tienes su apoyo. Ujú. Entonces, cada vez que uno hace eso, es una oportunidad para aprender, porque el caso es de ustedes dos, la revisión de ustedes es de ustedes dos y la revisión va a ser guiada por el docente, es decir, tu revisión te va a quedar bien y el docente probablemente tenga contactos que te ayuden a estructurar eso y si no los tiene, igual son dos personas que se pueden ayudar y si estás tú solo, tienes la oportunidad de leer cómo hacer un reporte de caso, que generalmente eh, pues es muy sencillo, los pasos son sencillos, se pueden encontrar dentro de un libro, se pueden encontrar dentro de PubMed. En PubMed hay muchos artículos con series epidemiológicas que uno puede buscar. Eh, por ejemplo, el Indian Journal of Dermatology tiene unas series que son muy buenas para uno aprender a armar proyectos de investigación y es como cuestión de ponerse a buscar. Generalmente los artículos de epidemiología de PubMed son muy buenos, pero pues hay que saber obviamente cómo saber cuál leer y cuál buscar, pero ya todas esas bases están sentadas. Entonces yo diría, es tener iniciativa, tener apoyo de otra persona y saber buscar las fuentes para aprender a hacer ese tipo de cosas. Obviamente, lo primero es y siempre va a ser buscar dentro del journal en donde tú vas a publicar eh, como las instrucciones o las pautas que ellos tienen. Porque generalmente para un reporte de casos son entre 1.500 y 2.000 palabras, ellos te dicen cómo debes estructurar el artículo, entonces ellos básicamente te dicen todo, es solamente tú pones esos apartados en tu Word y empiezas a llenarlo con la información que tienes. Y de la información que tienes, ¿qué necesitas? Entonces ellos también te dicen como, vea, un caso bien estructurado tiene el cuadro clínico, la descripción, la evolución, el tratamiento y si es posible hablar qué pasó en el seguimiento. Entonces, esas 5 cosas las debe tener. De pronto usted no tendrá todas, pero no importa. Pero eso sale en las pautas para los autores. Entonces, uno a punta de leer pautas para autores en todas las revistas, uno dentro de su cabeza ya se hace un esquema mental de cómo partir a hacer un estudio. Entonces, es como Ok. el punto más importante. Y es que uno no puede decir como, no, de un día para otro voy a ser investigador, sino que tengo que tener la iniciativa, tengo que arriesgarme a hacerlo y hay muchas herramientas que me van a dar a mí para poder empezar como la aventura o la parte de escribir o lo que sea. Ok. Yo creo que el material que tiene el STEP para estadística es muy bueno, es muy conciso. Sí. Probablemente no te enseñe mucho acerca de cómo escribir un artículo o cómo desarrollar estas habilidades de escritura, pero, pero eso se adquiere con experiencia. Y ya la parte más de epidemiología, como para centrarse en diseñar estudios, se encuentra en los libros, ya un poco como los libros base de epidemiología o las series epidemiológicas de PubMed. Pero ese sería Ok. como el punto clave, o sea, leer. Y expandiendo un poco en las herramientas, ¿qué herramientas crees que le podrían servir a alguien principiante, intermedio y un poquitico más avanzado a la hora de involucrarse en ya sea proyectos más pequeños o grandes? Por ejemplo, PowerPoint, dijimos, es importante que aprenda a manejarlo para las gráficas. Mencionaste al principio del video como los que organizan las referencias, más o menos, ¿cuál recomendarías tú o cuál par recomendarías tú que uno se familiarice? Otras herramientas tipo Python, ¿vale la pena? O sea, ¿qué cosas vale la pena como aprender para tener el arsenal de uno y que le sirvan en sus proyectos siendo principiante, intermedio o avanzado? Listo, a ver, hagamos un conteo del arsenal. Entonces, lo primero, Word. Word es clave, o sea, independientemente de todo es clave, saber manejar los tamaños de letras, saber manejar el interlineado,
saber qué va primero y qué va al final, saber poner los autores, sus filiaciones, cuál es el autor de correspondencia y bueno, ahí todo lo demás. Lo segundo es Excel, ¿por qué? Porque los resultados los tienes que tabular. Generalmente, a veces, o en estudios simples, tú solo tabulas como hallazgos, pero cuando en estudios complejos tú tienes que tabular con estadística descriptiva. Entonces tienes que eh, saber cuáles son las medidas de tendencia central y, digamos, cómo se usan esas medidas de tendencia central, cómo sacar porcentajes, qué es una media, qué es una mediana, cuándo se usa una media, cuándo se usa una mediana. Y todo eso, pues, debes tenerlo en cuenta a la hora de publicar, a la hora de, mejor dicho, plasmar tus resultados en Excel. Lo tercero sería PowerPoint. PowerPoint es muy importante porque te permite dimensionar los tamaños de las imágenes y tú saber con respecto a la página cuánto espacio va a ocupar y cuántos píxeles tiene tu imagen y cómo la vas a dejar, para tú también poder colocar los caption abajo, porque es muy importante. Y esa imagen al final la tienes que pasar aparte, no siempre la imagen va dentro del artículo. Lo siguiente, ya como hablando de cosas prácticas, hay herramientas o gestores de referenciación. Eh, Generalmente los que más se usan son Zotero y EndNote y Mendeley. EndNote es pago, pero Mendeley y Zotero son gratis y se podrían aprender a usar. Son muy sencillos de usar. Simplemente es meter el PDF del artículo al programa y enlazarlo con Word. Y uno ya puede poner ahí la referencia y te sale el numerito 1 y el nombre de la referencia en estilo Vancouver en la parte de abajo. Entonces, gestores de referencia, muy importante. Ya como lo quinto, más que herramienta, sería como saber usar PubMed. O sea, no necesariamente tienen que ser en Base, no tiene que ser nada más, solamente saber usar PubMed, porque con base en varios artículos que ya están publicados, uno se puede generar una idea para crear el de uno. Entonces, pongo un ejemplo, yo quiero saber cómo diseñar un estudio de corte transversal para poder determinar la prevalencia de rosácea en Colombia. Entonces yo lo que hago en PubMed es buscar un estudio que haya hecho exactamente lo mismo, pero probablemente no me salga en Colombia, sino en Estados Unidos. Entonces, sí, ese artículo va a ser para mí como la guía para yo estructurar mi proyecto. Entonces, si uno no sabe usar PubMed, uno no puede encontrar como esos referentes que le dan a uno la idea, porque a veces la idea no sale sola, sino que tú te ayudas con referentes. Y lo otro es que, pues como te decía, toca a veces buscar artículos que te ayuden a aprender de diseños de estudios epidemiológicos para tú poder estructurarlo bien. Entonces, lo otro sería PubMed. Y ya para paquetes estadísticos, pues los paquetes estadísticos, para el principiante, el mejor paquete estadístico es SPSS. SPSS es muy comprehensive, es muy fácil de usar. Uno puede aprender a punta de tutoriales en YouTube y solamente es tener un Excel bien organizado y bien codificado para uno poder ahí ya determinar resultados. Para los Otra que no herramienta saben muy muy buena. bien, qué pena de tener, para los que no saben muy bien qué es SPSS. SPSS es un paquete estadístico que te permite importar bases de datos en Excel y a punta de comandos simples, que generalmente ahí no tienes que escribirlo, sino simplemente hundir clic en lo que tú quieres hacer, ese programa te calcula cosas. Entonces, por ejemplo, a partir de Excel, tú le puedes dar, por ejemplo, una opción al programa de que te saque un OR y tú simplemente tienes que meter cuáles son las dos variables que tú quieres contrastar, cuál es la variable de exposición y cuál es la variable de casos y controles. Entonces, ese programa te da la oportunidad de hacer todo eso. Pero pues obviamente requiere algún tipo de entrenamiento, o así sea como dicen, irle cacharreando para uno ir aprendiendo. Y ya hay paquetes estadísticos más avanzados como Stata. Stata yo lo uso y me parece que es complejo porque todo se hace a punta de comandos. Entonces son los comandos los que a ti te dan como los resultados y tú metes un comando mal y se te puede dañar todo. Entonces la idea es aprender de comandos, pero eso se aprende pues ya digamos, no sé, con un curso de epidemiología o leyendo el tema o viendo videos. Y pues ya lo otro sería Python o R, que eso ya es un lenguaje muy avanzado, pero pues hay personas que les gusta y que saben, entonces hay gente que está muy familiarizada. Yo personalmente no estoy familiarizado con eso
De pronto más adelante me gustaría por este tema de la inteligencia artificial, que ahorita está muy en auge y es un tema muy chévere, pero, pero yo debo reconocer que de esos temas no sé. Ok. Pero digamos que con Stata Entonces, uno puede sacar muchas cosas. digamos que con esas 6 herramientas uno se puede defender y llegar a publicaciones bastante grandes. Básicamente, Word, Totalmente. Excel, PowerPoint, los gestores de referencia. Mendeley es como el que yo tengo más o menos idea, los otros no, pero ahí tú nos diste la opción. Y los paquetes de estadística. Creo que no se me queda alguno, creo que no. No, no se te queda ninguno. Ok, Entonces, por ejemplo, para un estudio de corte transversal, eh, simplemente tú haces una base de datos en Excel y en Excel, el Excel mismo te calcula todo, porque en Excel tú puedes calcular proporciones, puedes calcular medias, puedes calcular medianas, y Excel aparte de eso te hace los gráficos. Entonces, un estudio de corte transversal solo requeriría que sepas usar Word y que sepas usar Excel. Ya, nada más. Si el estudio de corte transversal requiere ya un análisis más robusto, puedes utilizar Stata, porque el Stata te permite analizar muchos datos con un simple comando, cosas que en Excel te demorarías mucho haciendo. claro. Ok. Y listo, entonces ya uno tiene el artículo, ya está revisado con el mentor, con todo. El paso a seguir en el que uno coge ese artículo y lo manda a las revistas, uno cómo decide a qué revista, uno cómo, o sea, explica brevemente, por ejemplo, los Q1, Q2, hay algunas revistas que piden un pago para aceptarlo, hay otras que no, vale la pena pagar, no vale la pena pagar, o sea, ¿qué has aprendido como tips, tus top 3 tips de cómo elegir a qué revista va a mandar mi artículo? Listo, entonces tú acabas tu artículo, generalmente lo primero que uno hace es pues buscar como dónde lo voy a mandar. Entonces, lo que yo más recomiendo para buscar una revista es una página que se llama Simago. En Simago uno puede filtrar por países, por cuartiles, cuartiles como el cuartil mejor calificado de las revistas, entonces pues la Q1 será la mejor y la Q4 pues una que de pronto no es tan buena o que no tiene tantas citaciones como la Q1. Eso se mide más como por citaciones. Entonces, las Q1 las citan más, es decir, pues te da más prestigio, y las Q4 pues las citan menos, pero igual son indexadas y se encuentran de libre acceso en PubMed, por ejemplo, que pues es como gestor de una base de datos más grande que se llama Medline. Entonces, lo primero es ver tu revista. Entonces, eh, utilizas Simago, buscas tu tema de interés. Por ejemplo, yo pongo filtro por dermatología en todos los países. Entonces me van a salir desde Q1 hasta Q4 y los nombres de las revistas. Entonces yo ya tengo varias revistas identificadas y resulta que yo digo, bueno, de pronto Q1 no, me voy a ir directamente a Q3. Me voy a Q3 y encuentro un Journal X, ahí te dan directamente el enlace a la página, te metes al enlace de la página y ahí te dan de una las instrucciones para los autores. Entonces, el Journal X ya me dio las instrucciones y me dice, vea, usted solo tiene que registrarse y someter el manuscrito. Generalmente es una plataforma distinta para cada revista, pero consta de lo mismo, poner los datos de los autores, firmar consentimientos, subir las tablas, las figuras y los manuscritos, declarar que no hay conflictos de intereses o declarar que sí los hay, y al final ver como el pre-proof que se llama, que es para ver cómo se ve o cómo se vería en un PDF. Después de eso, el editor te va a decir si le gusta o si no le gusta. Generalmente eso se puede demorar desde una semana hasta 2 meses. Y pues ya ahí sería repetir el proceso de buscar otra revista. Otra cosa es que tú buscas revistas y hay dos tipos de revistas, unas que cobran y otras que no cobran. Entonces, las que cobran se llaman revistas Open Access y es decir que pues tú pagas como para conservar los derechos y las otras tú le cedes los derechos a la revista. Entonces, esa es como la diferencia y es como el por qué uno paga o por qué no paga. Pero esos pagos son extremadamente altos. Por ejemplo, hay revistas de Indawi que cobran 8 millones 500 para poder mandarles un artículo y que lo publiquen. Entonces, ellos obviamente es como que te dan la asesoría para que tu artículo sea elegible para publicación,
pero el problema es de dónde vas a poder conseguir esa cantidad de dinero para lograrlo. Sí. Entonces, ese es un inconveniente como muy grande con respecto a las revistas Open Access. Entonces, yo lo que sugiero es, si ustedes están financiados por alguna entidad o alguna universidad, apúntenle tal vez a las Open Access si son buenas, sino a los demás tipos de revistas, que pues no cobran, solo que obviamente tienen unos tiempos un poco más demorados de responder. Ok. ¿Algún Mm, otro tip que tengas para personas que quieran mejorar su perfil de investigación aquí en Colombia o en cualquier otra parte? Pues bueno, estoy pensando ya a ver qué tanto hemos dicho, pues hemos hablado de como el recorrido en general que se hace en la investigación. Eh, si una persona quiere aprender, pues lo primero son las ganas y lo segundo es como intentar involucrarse con gente que sepa. En el momento en que te involucras empiezas a construir conocimiento, a ganar experiencia y después te toca hacer las cosas solo. En ese momento en que haces las cosas solo, independientemente de donde leas, pues vas ganando experiencia, pero pues ya las herramientas, por ejemplo, de libros de epidemiología, yo pongo el ejemplo de Ruiz porque me parece el más sencillo para personas que apenas van a empezar, pero pueden utilizar otra clase de libros. Está el libro de Silman de epidemiología que también me parece muy bueno, y hay otros libros, bueno, un poco más complejos y relacionados como más con la bioestadística, pero ya si se quieren profundizar un poco más en el área de la epidemiología como tal. Pero para ser investigador, sin ser epidemiólogo y sin tener ninguna clase de curso en bioestadística, es simplemente saber usar todas estas herramientas, eh, saber leer y saber escribir bien, en el sentido de que pues, puede que uno considere que escribe bien, pero hay ciertas normas para escribir, las cuales la gente tiene en cuenta. Otras saber inglés, porque la mayoría de las revistas con alto impacto están en inglés. Entonces hay que saber escribir bien en inglés o tener un buen traductor que no les cobre tanto. Mm, saber buscar bien las revistas, porque de eso depende mucho que ustedes publiquen o no en una revista Q1. Puede que su artículo dé para una revista Q1, pero si no la buscaron bien, terminan mandándola a una que no esté indexada, pero solamente porque no hicieron bien la búsqueda. Entonces, para eso hay muchos motores de búsqueda que uno puede buscar. Hay uno del Sevier, en este momento no recuerdo bien el nombre, pero uno pone como en Google el Sevier Journals Find, como con esas tres palabras clave, y ahí sale un espacio donde tú colocas el abstract de tu artículo y te muestra qué revistas les podría interesar. Entonces, pues es como cuestión de ir aprendiendo, de ir escribiendo, involucrarse como en los proyectos que haya. De estudiante no hay muchos proyectos, generalmente estudiantes los involucran en reportes de caso, en series de caso, o estudios un poco más útiles como por ejemplo las revisiones sistemáticas, pero ahí la actividad del estudiante queda relegada únicamente a leer y a resumir. Entonces, esa no es una actividad muy académica porque pues es algo de donde no van a aprender tanto porque lo interesante de la revisión sistemática es saber cómo se conduce y cómo saber si se llega a un metaanálisis. Entonces, eso solo lo sabe el que le interesa el tema y el que lee del tema. Pero, pero digamos que yo creo que la mayoría de oportunidades en investigación, lastimosamente, están como médico general, donde ya te toca pues sacar algo. Eh, si trabajas en investigación ya te va a tocar sí o sí, y ahí sí o sí vas a aprender. Pero yo siento que todas las herramientas, digamos, que por lo menos yo he logrado conseguir, ha sido gracias a la especialización y la maestría, porque el enfoque es netamente en epidemiología clínica. Entonces, como todo gira en torno a eso, tú agarras mucha experiencia. Sí. Entonces, por eso yo hago como el contraste con en el momento donde yo no había empezado esto y yo decía, Dios, la única forma es tirándose a investigar con alguien, generalmente no solo. O sea, si uno tiene que investigar solo falla porque uno va a necesitar una persona que tenga experiencia. Pero la mejor forma de empezar a investigar siendo un estudiante es involucrándose y, y a medida que uno se va involucrando, pues uno ya va aprendiendo absolutamente todo. Pero eso sí, el libro base de epidemiología no está de más. Yo creo que todos deberíamos tener bases en epidemiología. Eh,
tal vez no como yo, pero sí poner atención a los cursos de epidemiología de la universidad, porque yo los estaba revisando y en retrospectiva da información muy útil. Y, y lo más importante es escribir. O sea, si uno no se suelta a escribir, uno no va a aprender, porque todo va a girar en torno a escribir. Y mientras uno es investigador junior, siempre le va a tocar escribir a uno. Ahorita, ahorita yo todavía sigo escribiendo, ahorita en varios proyectos grandes yo soy coinvestigador y pues yo sigo siendo el más chiquito, entonces a mí me toca escribir, a mí me toca hacer los análisis, pero, pero es el hecho de haberse aventado el que me ha permitido como ganar experiencia y, y poder ya hacerlo de una manera más sencilla, porque antes uno se complica mucho porque uno no sabe qué conector poner, cuál es el artículo que pone, qué cosa tiene tilde, pero uno va aprendiendo es a partir de la práctica. Y pues obviamente todos estos tips yo creo que son demasiado útiles porque son paquetes que uno tiene que aprender a usar. Eh, ya los paquetes estadísticos no necesariamente porque uno siempre va a tener a alguien que lo ayude, pero si uno lo sabe usar, excelente, porque en ese momento en que tú sepas usar paquetes estadísticos, la información que tú guardas en tus bases de datos la vas a poder usar y te va a dar resultados muy bonitos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Mm, ¿Dónde te pueden encontrar? Porque tú tienes tu página donde enseñas y profundizas en todo esto mucho más. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar para aprender mucho más de esto? sí, Santi, pues yo monté una página que se llama en Instagram @learnepidemiology, como aprende epidemiología. Pues la idea de esta página es como informar a las personas, generalmente pues involucradas en el área de la salud, eh, sobre cosas clave en epidemiología y en bioestadística que se tienen que tener en cuenta a la hora de investigar. Y esta fue una iniciativa que me surgió porque eh, muchas de las personas con las que yo trabajaba en equipo eh, tenían como cierto número de bases como en estadística o en epidemiología que no eran muy sólidas. Entonces yo decía, voy a crear esto porque pues tuve la oportunidad de aprender, voy a enseñarle a los demás para que ellos de pronto no cometan los mismos errores que yo cometí y los mismos errores que a veces varios cometemos a la hora de trabajar en equipo al no conocer sobre investigación. Y es que al final, pues por culpa de eso, las investigaciones no salen bien o se retrasan muchísimo. Entonces, la idea de esta página pues es poder brindar como conceptos clave. Estamos ahorita montando con un compañero que estudió epidemiología en el Rosario las guías para poder diseñar todos los tipos de estudio, qué debe contener cada tipo de estudio, cómo se interpreta, cómo se leen los estimadores del riesgo. Y estamos también dando como tips relacionados con la bioestadística, como también para generar una aproximación hacia los números, porque eso es algo que pues, personalmente, o bueno, las personas que están involucradas en la salud no les gusta mucho o no son tan familiares, pero a la hora de interpretar los estudios sí es muy importante. Sí. Entonces, lo que queremos nosotros es como generar un poco de educación de una manera sencilla, eh, enseñarles a las personas a escribir sus artículos científicos, enseñarles a las personas sobre epidemiología, sobre bioestadística y pues ya más adelante cuando tengamos pues varios seguidores, si es necesario, pues generar asesorías y que nosotros pues también les podamos ayudar. Eh, y pues sí, la idea es esa porque yo creo que, bueno, soy fiel partidario de que uno, aparte de que enseñando aprende, eh, educar, educar a los demás y que lo eduquen a uno es un acto de justicia porque eh, todo este conocimiento va en pro de ayudar a las demás personas. Entonces, pues si educamos a los médicos a aprender a leer literatura de una manera crítica, pues ellos van a tomar mejores decisiones y así nosotros no estemos aportando directamente al cuidado del paciente, pues lo estamos haciendo de manera indirecta porque ese médico aprendió a leer mejor un artículo y supo aplicar de una mejor manera eh, los cuidados y de pronto más adelante tal vez incluso publicó algo que fue útil para la sociedad. Sí, Entonces, pues completamente de ahí acuerdo. pues, pueden encontrarme, pueden encontrarnos, que ahorita somos dos. Y pues igual dentro de la página nosotros siempre respondemos todas las dudas metodológicas sencillas y algunas preguntas chiquitas sobre investigación.
pero pues es una iniciativa chévere y pues es muy basado como en todo esto que nos inculcó la Universidad del Rosario y esa responsabilidad que sentimos nosotros los rosaristas como frente a la sociedad y a los demás. No, pues muy chévere, Sebas. Yo la he estado viendo estos días y tiene muy buenos tips. Sí, Entonces, estamos Sebas, subiendo harto. muchas gracias por habernos dado las dos entrevistas, la de dermatología, que de nuevo la vamos a poner por ahí en alguna parte de la pantalla, y esta, creo que va a ser muy útil para todo el mundo. Y nada, Sebas, mucha suerte en tu inicio como Gracias, residente Santi. próximamente.